La semana pasada vimos básicamente la emisión de bonos con prima o con descuento, ¿verdad? Muy eh, sencillo, eh, ambos casos. Y bueno, vimos un poco de qué era lo que pasaba si nos quedaba un periodo intermedio, que el que vimos fue por el cierre fiscal. Y básicamente, de hecho, eso es lo que va a ser periodos intermedios. Hoy vamos a ver los efectos variantes de los bonos. Bonos convertibles, bonos con garantía, bonos seriados, bonos redimibles, bonos cero cupón y bonos en moneda extranjera. A nivel de cálculos de asientos, todos tienen un comportamiento muy parecido. Tenemos que hacer una tabla de amortización y vamos a seguir manejando los mismos términos, lo de la tasa efectiva, lo de la tasa nominal, el valor nominal del título, su valor razonable. Todos esos datos son exactamente lo mismo. Lo que pasa es que cada uno de estos casos tiene alguna particularidad, pero el registro básico es el mismo. Entonces, el primero son bonos convertibles. Los bonos convertibles, ya lo vimos un poquito en el tema de patrimonio, son bonos que tienen la posibilidad de que la persona que lo adquirió en algún momento solicite que se le cambien los bonos por acciones comunes. Y aquí la norma es muy clara al decirnos que tenemos que separar lo que corresponde a patrimonio y lo que corresponde a pasivo. Entonces, los bonos convertibles generalmente son bonos que se van a vender con un descuento, es decir, si ustedes sacan cuánto es el bono como tal, más la opción de convertir en acción común, van a tener un precio por debajo del que tendrían que tener. Si yo comprara ambos instrumentos de inversión por separado, van a valer más que el bono convertible. Entonces hablamos de que estos bonos se venden con un descuento. Si lo ven en el asiento, tenemos que vamos a registrar un descuento. Es por eso, porque el bono con la opción convertible generalmente es lo que tiene que ser, es más barato que haber comprado el bono y la acción por separado. Vamos a llevar la cuenta de bono por pagar, la deuda, y en una cuenta de superávit pagado en bonos convertibles, esa opción de convertirlo en acción común. Y aquí, muy importante, vean que lo que está cambiando es el asiento del registro inicial. Cuando yo voy haciendo mes a mes o año a año, la periodicidad que corresponda, el descuento por el pago de los intereses, vean que aquí no se ve afectado por esa opción. Se hace exactamente igual que el de un bono normal. Lo único que cambió fue el momento de hacer la compra y va a cambiar el momento de hacer ya la venta, o bueno, que finalicemos con la conversión, pero periodo a periodo va a ser exactamente el mismo registro. Vamos a tener el gasto por interés contra lo que se pagó en efectivo y el descuento por pagar, que generalmente es un descuento, no estamos viendo la prima. Y bueno, podría ser que tal vez no se pagan en efectivo, sino que estos son intereses por pagar. Cuando ellos se convierten en acciones, ahí sí es un poco diferente el asiento. Si tenemos la parte normal, ¿verdad? Donde estaría el bono por pagar, igual que como lo vimos la semana pasada, con el descuento, pero vean que no hay ninguna salida efectiva. ¿Qué es lo que está pasando al final? Del lugar de pagarme el bono, me dan acciones. Entonces lo que voy a hacer es emitir la cuenta de patrimonio correspondiente. Tendríamos capital social y la prima o descuento relacionado a aquel capital. Por su parte, tenemos que cerrar la cuenta del bono convertible y vamos a tener una pérdida o ganancia en esta transacción.
Y vamos a tener esta pérdida o ganancia porque el capital social, la parte de patrimonio, se va a registrar por su valor razonable. Vean que por eso hablamos de que hay una prima. Entonces, si yo comparo el bono con el valor razonable de las acciones en que se puede convertir, ahí es donde estamos hablando de que estaría esa pérdida o ganancia en la conversión de bonos. Esos son los únicos dos momentos en los que cambia. Entonces, al momento de hacer la compra o registro inicial del bono, que tengo que hacer el superávit, que es la parte que corresponde al patrimonio. Y cuando ya el bono se cerró, elimino aquel superávit y hago el registro del capital social. ¿Dudas con este tipo de instrumento? ¿No? Bien, vamos al segundo tipo. Bonos con garantías desprendibles. Este a veces es confundido con el anterior, tiene un comportamiento muy similar. Los bonos con garantías desprendibles se parecen mucho a los bonos convertibles porque al final yo tengo la posibilidad de adquirir acciones comunes. Lo que pasa es que en el caso anterior yo estoy entregando mis bonos y me están dando a cambio una acción común. Pero aquí tengo una diferencia y es que no me están entregando acciones comunes, sino que yo tengo la posibilidad o un derecho a adquirir acciones comunes a un precio determinado, que puede ser un precio más ventajoso que el del mercado. Entonces yo tengo una garantía que es eso, un derecho a adquirir acciones. Su registro también muy similar. Tenemos bancos, tenemos el bono y tenemos la parte de patrimonio en una cuenta que se llama aquí garantía de acciones comunes. Esta garantía de acciones comunes es la parte patrimonial a la que corresponde a la posibilidad de adquirir aquellas acciones. Y al igual que sucedía en el caso anterior, si yo comprara los bonos y esa garantía de comprar en el futuro, tienen que tener un valor superior a haberlos comprado, ¿verdad? Haberlos comprado de forma individual es más caro que haberlos comprado en este paquete. Entonces, por eso vamos a registrar siempre un descuento en bonos por pagar cuando hablamos de estas garantías. Y también vean que no afecta los asientos que hago mes a mes, se afecta el asiento de compra, pero no se afecta el asiento de gasto por interés que se registra periódicamente. Yo registro el gasto por interés normal junto con la disminución del descuento y la salida de efectivo correspondiente, pero esto no me afecta la garantía ni tampoco me afecta el bono. ¿Dónde me lo va a afectar? Me lo va a afectar al final cuando ya hago uso del derecho. Eh, aquí consideremos estos dos como dos escenarios. Este es el escenario 1 y este segundo es el escenario 2. El escenario 1, digamos que yo voy a hacer uso del derecho. No necesariamente tengo que esperar hasta que los bonos ya estén cancelados para hacer esto. Por el contrario, eh, lo que tenemos es, déjame un segundo, perdón, ahí está. Así. Por el contrario, la garantía se puede ejecutar en cualquier momento cuando yo considere que pues, tengo o pueda hacer la adquisición de aquellas acciones de yo tengo el derecho a, a solicitarlo, ¿verdad? Y entonces, por eso aquí no vemos la cuenta
de los bonos, pero sí está la emisión como tal de las acciones. Y tengo que cancelar la garantía. Una vez que la garantía se ejecuta, ya lo que tengo son acciones. En el segundo caso, si yo no hiciera uso del derecho a la garantía se va a eliminar y se convierte en un superávit pagado de garantías expiradas, la cual es una cuenta de patrimonio. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bien, por ahí otro tipo de bono que tenemos van a ser los bonos redimibles. Recordemos que los bonos es un título que emite la empresa en algún momento porque ocupa financiamiento, lo emite y queda, digamos, vigente en el mercado. Se supone que estos bonos se generan por un plazo, digamos que yo los generé por 5 años, entonces al cabo de 5 años yo tengo que devolverle a aquellos que compraron los bonos el dinero correspondiente. Eso sería lo normal, pero hay bonos que tienen una cláusula y es que al emisor en cualquier momento del plazo puede solicitar eh, el pago anticipado de aquellos bonos. Entonces, aún sin que se haya cumplido el plazo, reitero el ejemplo, lo hice 5 años. Si yo antes de los 5 años quiero eliminar aquellos bonos, porque tal vez ahora en el mercado la tasa de financiamiento es más económica, entonces yo puedo llamar a aquellos bonos. Eso es una cláusula de redención y la cláusula de redención nos permite entonces pagarlos por anticipado a un X porcentaje, digamos, si se asume una penalización para el emisor, digamos que los tenga que pagar, no sé, al 105%, es decir, con un sobreprecio del que originalmente los emitió. Esta cláusula, como les digo, es muy utilizada en el caso de que en el mercado ahora haya una fuente de financiamiento más económica que los bonos. Entonces, si yo comparara esa fuente más económica de financiamiento que hacer el pago anticipado de los bonos y tener que incurrir en esa penalización, pues podría valer la pena. En este caso, lo que vamos a hacer sería cerrar los bonos, pagarlos en efectivo y tengo que eliminar todo lo relacionado con aquellos bonos. Entonces voy a eliminar la prima o descuento que tengan desde su emisión y determinar si tuvo una ganancia o pérdida en la redención. Esto porque al momento de haberlo registrado, pues originalmente tienen una prima o descuento que es como un sobreprecio, un precio más bajo, que comparado con el precio que lo estoy redimiendo, pues ahí podría ser que al final me gané o amplié la pérdida. A nivel de registros también no cambia. Esto simplemente es al momento de finalizar. Al momento de finalizar es que yo tengo esa posibilidad de hacer una cancelación anticipada de los bonos. Bono cero cupón. Eh, Estos los vieron en otro curso un poco, que son una fuente de financiamiento que no tiene un interés como tal, pero implícitamente sí. Es un bono que ya por defecto yo lo voy a vender más bajo del precio que corresponde. ¿Y por qué lo vendo más bajo? Esa diferencia, digamos que fuera un bono que es por 1 millón y yo lo estoy vendiendo en 925,000. Esa diferencia de 75,000 que hay entre el precio del certificado y el precio de venta, nosotros a nivel de libros lo estamos considerando, lo deberíamos considerar como un descuento en bonos por pagar. Y no es otra cosa
que los intereses que tiene implícito aquella transacción. Hoy recibo menos dinero del que tengo que pagar en el futuro. Periodo a periodo tiene que ir aumentando mi deuda, de manera tal que al final pues la cancelo por el monto que tiene nominalmente y pues como les reitero, no hay salidas de intereses y gasto por interés durante todo el periodo. Vean que el gasto por interés se lleva contra la cuenta de descuento en bonos, solo es gasto por interés contra el descuento en bonos, no hay salida de efectivo. Donde está la salida de efectivo es en el bono. Implícitamente, explícitamente, el bono como tal tiene el interés acumulado, ¿verdad? Tiene el interés en el mismo. Siempre vamos a manejar entonces en este caso la cuenta de descuento en bonos por pagar, que es la que representa los intereses. Y el último tipo de bono que vamos a ver por aquí son los bonos en moneda extranjera. Los bonos en moneda extranjera es un bono que yo estoy emitiendo en cualquier moneda diferente a la moneda funcional de la empresa. En nuestro caso, la moneda funcional de una empresa en Costa Rica es el colón, pero ahí va a cambiar dependiendo del país. La moneda funcional es el colón y cualquier certificado hecho en otra moneda va a tener dos particularidades. Al momento de que haya un cierre y al momento de que haga un pago. Cuando yo hago el registro del que el bono, todo normal, ¿verdad? Hago el registro inicial, como lo vimos, que es el bono, con la prima o descuento y la recepción del dinero. Pero cuando yo hago el pago de intereses, tengo que registrar una pérdida o ganancia por diferencial cambiario. Y esto no es otra cosa que comparar lo que yo iba a pagar de intereses versus lo que estoy pagando realmente en intereses. Y esto se da porque, bueno, yo hice mi registro cuando el tipo de cambio era, no sé, 610 colones por dólar y ahora es de 620. Voy a tener una pérdida porque el tipo de cambio subió de cuando yo hice mi registro ahora. Y entonces, cuando yo hice mi tabla de amortización, lo hice considerando un tipo de cambio que me daba un gasto X y ahora que realmente tuve que incurrir en aquel gasto, tuve que incurrir en más. O puede suceder al contrario. Lo hice cuando el tipo de cambio era más alto y ahora bajó y entonces sucede al contrario, tenemos una ganancia. De ahí en fuera, pues todo lo demás, vean que se comporta igual. Tenemos el gasto por interés, la prima o descuento y la salida de bancos. Otro cambio que habría es cuando se hace el cierre. Vean que ese era cuando se hacía el pago del gasto por interés. Cuando yo hago el cierre, no sé, que sea mensual, que sea un cierre fiscal, ¿verdad? Cada vez que yo hago un cierre, tengo otra actualización que tengo que hacer, que es ahora no relacionada con el pago, sino con el saldo que me va quedando de la cuenta. Yo adquirí mi deuda en otra moneda, no sé, dólares. Y la cuenta sigue quedando en dólares, aunque mi moneda funcional sea colones, la deuda es en dólares y yo seguiré pagando o haciendo abonos a una cuenta que está en dólares. Entonces, periodo a periodo, aquella cuenta de dólares hay que ir actualizando nuevamente. Yo originalmente había registrado esta cuenta a un tipo de cambio y ahora tiene otro tipo de cambio. Es lo mismo. Lo único que ahora no es con el pago, como en este caso, sino que en este caso es sobre el saldo de los bonos por pagar. La cuenta por pagar grande que hay, por así decirlo, hay que ir actualizando periodo a periodo. Y ahí nos puede dar que yo tenga una ganancia o una pérdida, igual, ¿verdad? Si el tipo de cambio subió o bajó. Y relacionado con los bonos del asiento
1 del asiento en el que nosotros registramos por primera vez el bono, había una prima de descuento. También esa prima de descuento se generó en moneda extranjera y cuando yo hago el corte, tengo que actualizar al tipo de cambio. Finalmente, cuando yo hago la cancelación total ya de los bonos, también tendré una pérdida o ganancia, dependiendo si haya subido o bajado el valor de los bonos. Vean que hay casos en los que no sabemos si va al debo o al haber, ¿verdad? Que tengan cuidado, que a veces consideran que el movimiento es únicamente al debe o que es únicamente al haber. No, puede ser cualquiera de los dos y por eso se los puse ahí con las X de que puede estar al debe o al haber. Hay que interpretar el movimiento, no hay una forma única para aquel movimiento. Bien, ¿dudas con alguno de los tipos de bonos? Todo está claro. Todo está claro. Bien, voy a continuar a la segunda parte de este tema. Y recordemos que el tema como tal es pasivo no corriente, es decir, deudas de largo plazo. La norma nos dice que son de un periodo de más de 12 meses. Entonces, por un lado, estaría la posibilidad de que la empresa se endeude con bonos, pero la otra posibilidad es que se endeude por medio de documentos por pagar, eh, que no es otra cosa que un crédito. Y un crédito, generalmente para que esté a largo plazo, pues tiene dos formas, las dos más comunes, que es mediante un crédito hipotecario o mediante un crédito prendario. Puede ser que haya alguna otra forma, ¿verdad? Pero digamos que esas son las dos más comunes y pues su tratamiento a nivel de registros serían prácticamente iguales, ¿verdad? De hecho, en la antología los que nos aparecen son créditos hipotecarios y prendarios. Un crédito hipotecario que es sobre un bien inmueble como una casa, un edificio, un terreno, y los créditos prendarios que son sobre bienes muebles como vehículos, inventarios, maquinaria, equipo. Este tipo de crédito tiene que constituirse mediante una escritura pública y se encuentra eh, con bienes que están en el registro, al final, en el registro mercantil. Sí hay que tener cuidado con este tipo de crédito, de algo que nos solicita la norma y que es este último punto. Hay que reclasificar los pagos del año siguiente como corto plazo, que esto lo vimos un poco en los ejemplos, en los primeros ejemplos de la semana pasada, y es, ok, yo tomo el crédito y sí, es para 5 años, pero conforme vaya pasando el tiempo, hay una parte que yo tengo que pagar ese año. Lo que yo tengo que pagar en el año 1, lo que yo tengo que pagar en el año 2, en el año 3, eso no es de largo plazo, eso es de corto plazo, porque tengo que pagarlo en un plazo de un año. Entonces, en el caso de los documentos por pagar, año a año hay que ir sacando una partecita que es la que se vence ese año. En el caso de los bonos, eso no pasa hasta el último año, porque los bonos se vencen hasta el final. Hasta el final yo tengo que hacerles el día efectivo. Todos los años tengo que hacer un gasto de interés, pero hasta el puro final, hasta el periodo, ¿verdad? Si fueran bonos de 5 años, hasta el año 5, yo tendría que hacer la reclasificación a corto plazo. En el caso de los documentos por pagar, es diferente. Yo todos los años tendría que hacer la reclasificación para saber cuánto es la parte que se vence en ese año. Hay dos tipos de créditos o de documentos por pagar, con interés, eh,
pero bueno, sin intereses implícitos, que bueno. En el caso de que no tenga los intereses de forma implícita, es decir, es como el caso de los bonos que mencionaba hace un rato, yo hoy voy a recibir menos dinero del que tengo que pagar en el futuro. Esa diferencia es, eh, ¿verdad? Lo que se está ganando la persona que me está prestando el dinero. Así que lo vamos a considerar como un gasto por interés. Al momento de recibir el dinero, esa diferencia entre lo que yo recibo hoy, que es menor a lo que tengo que pagar en el futuro, va a ser un descuento en documento por pagar. Periodo a periodo yo voy a irlo pues eliminando aquel descuento, gasto por interés contra el descuento por pagar, y ya al finalizar el plazo, el documento por pagar me queda exactamente por el monto de la deuda, que es el que tengo que pagar en el futuro, y que es lo que tengo que pagar simplemente, ¿verdad? Y se cancelaría como cualquier documento o cualquier cuenta por pagar, documento por pagar con trabajos. Este es en el caso de que estén implícitos, pero en el caso de que sea con intereses implícitos, es decir, que se emite un documento que dice que tiene una tasa de interés de tanto por ciento por mes o por año, esta sería la estructura. Vean que ahí cambia un poquitito, no estamos hablando de ningún descuento en documento por pagar, y al momento de hacer los pagos, iríamos amortizando una parte del crédito, que sería esta disminución del documento por pagar. Los intereses más el documento que se va, lo que se va amortizando la deuda, va siendo lo que yo pago periódicamente. Este es otro elemento relacionado a la deuda. Lo vieron cuando estuvo el tema de activos de propiedad, planta y equipo, y es que yo puedo comprar un activo por medio de la generación de un documento por pagar. Simplemente, pues bueno, ahí adquiero un activo que es de largo plazo, y relacionado a un activo de largo plazo, yo puedo generar un documento por pagar de largo plazo. Igual que en el anterior, puede ser implícito o explícito, en cuyo caso puede ser que esté esta cuenta del documento, descuento en documento por pagar, aquí podríamos poner acá, que es, bueno, si el activo que yo estoy comprando tiene un valor inferior a la deuda que yo estoy generando, entonces ahí se genera ese descuento en documentos por pagar. Si no hay ninguna diferencia, si lo que yo estoy generando en el documento por pagar es igual al activo, entonces no existiría ese descuento. Y cuando yo hago el pago periódico, hablamos de que hay un gasto por interés junto con una generación del pago, el documento por pagar, sería acá. Vamos eliminando el descuento por pagar y haciendo la salida. Y en estos casos en particular, que es lo que les puse ahí del valor razonable, la norma nos dice que tenemos que conocer el valor razonable del activo. Entonces, con base al valor razonable del activo, es que podríamos determinar si hay una prima o un descuento en el documento por pagar. Porque si el valor razonable del activo es X y yo también tengo el documento por pagar, también tiene otro valor, ahí es, en su comparación es donde puedo determinar si hay un descuento o no. Pero el activo siempre nos tiene que quedar al valor razonable, ¿verdad? Según la NIC de propiedad, planta de equipo, la NIC 16. Vamos a ver en el caso de los documentos por pagar, y que esto es muy usual en entidades financieras, en bancos, en todas estas instituciones, que de acuerdo a las condiciones del mercado, un deudor puede acercarse al banco y decir, bueno, yo pagaba con esta tasa de interés, pero me está saliendo muy caro. Ahora la tasa de interés que está vigente es tal. Y entonces solicita que se le radicúen las condiciones. Puede ser que sea para pagar menos o para que se le extienda el tiempo. O puede ser que considero que no
podía hacer el pago como tal y entonces simplemente que le extendieran el tiempo de acuerdo a sus condiciones económicas actuales. Siempre está la posibilidad de que yo tenga que cambiar los registros que tengo actualmente en libros por una reestructuración de la deuda, ya sea porque se cambió la tasa de interés, el plazo, o porque se realizan abonos extraordinarios. En todos estos casos, lo que nosotros tenemos que proceder a hacer es un recálculo de la tabla de amortización. Recuerden que en la tabla de amortización, para determinar el valor razonable de la deuda, se hace mediante la fórmula que vimos la semana pasada del valor actual. Y la fórmula del valor actual utiliza la tasa de interés, utiliza el plazo y utiliza el pago periódico. Entonces, si las condiciones del crédito cambian, toda la tabla va a cambiar. ¿A dónde cambiaría? A partir del momento en que aquellas condiciones hayan cambiado. Entonces, si bien es cierto, yo ya he hecho todo el cálculo para que el crédito, en ese momento donde cambie una condición, tenemos que rehacer toda la tabla de amortización con el saldo que había a esa fecha. Y los asientos se mantienen constantes, como vimos en los anteriores. Finalmente, ya que para ir terminando y pasar a la parte práctica, si recordamos, al inicio yo les dije que habían 4 normas relacionadas con los instrumentos financieros. El paquete que era de las NIF es el que está pues, sustituyendo al que anteriormente era de las NIC. Y para la parte de presentación en el estado de situación financiera, en las notas de los estados financieros, la que vamos a utilizar relacionada con la NIF 9 es la NIF 7, información al revelar. Esta también tienen que leerla, la NIF 7, revelaciones, no es otra cosa que la información relacionada con estos créditos que tenemos que poner en las notas de los estados financieros y que debe verse plasmada en los estados a final de cada cierre. Tenemos que saber la relevancia de los instrumentos financieros, que no es otra cosa que el peso que tienen las cuentas de instrumentos financieros de pasivo, en este caso, con respecto a la empresa. La naturaleza y alcance de los riesgos relacionados con ese crédito, el importe en libros del pasivo y recuérdense que se lleva al costo amortizado y si se lleva al costo amortizado, que es lo que solicita la norma, tendríamos que llevarlo por el método de interés efectivo. Aunque nosotros vemos los dos, interés efectivo y línea recta, el que solicita la norma sería costo amortizado a interés efectivo. El importe de las partidas de ingresos, gastos, pérdidas o ganancias relacionadas, ¿verdad? De acuerdo a lo que corresponda. Y el vencimiento de los pasivos, que no sería otra cosa que una cédula en el cual se veía de cada uno de ellos en detalle cuánto es su monto y cuál es su fecha de vencimiento. Y por ahí estaríamos finalizando con la parte teórica del tema de pasivo no corriente. Tenemos consultas. ¿Alguna consulta? Todo claro. Bien.